Estados Unidos a presentar mis libros y en ese momento aproveché para empezar mis trámites para obtener la visa de talento. La visa de talento o habilidades extraordinarias. Seguimos. Bueno, aquí vamos a hablar de mi plan B y vamos a ver las imágenes. Mientras yo trabajaba de periodista en la Argentina durante 30 años, empecé a invertir en propiedades. Y estas son las zonas en las cuales yo empecé a comprar y vender propiedades. Empecé en San Telmo, donde viví casi toda mi vida. Compraba departamentos, los arreglaba, los vendía, y me fui dando cuenta que tenía habilidad para hacer eso y que era un muy buen negocio, a pesar de los vaivenes económicos y las crisis económicas de la Argentina. Después de San Telmo me animé y salté a Puerto Madero. En los años 90, ustedes recordarán el boom de crecimiento y construcción en ese barrio, y en el año 2000 empezó a crecer Nordelta y también salté a esta posibilidad de inversión. Compraba casas, las reciclaba, las vendía, lo que en Estados Unidos se llama flipping. Y me di cuenta que esta actividad me apasionaba, me gustaba tanto o más que el periodismo, y que podía ser un plan alternativo para mí si en algún momento me quedaba sin trabajo. Y adivinen qué, me quedé sin trabajo. Entonces, en ese momento, en vez de angustiarme, dije, bueno, esto pasa por algo, es el momento de poner en marcha mi plan B. Y yo tengo un plan B que lo vine construyendo desde joven, a través del tiempo. ¿Por qué no animarme a hacerlo en otro país? Llegó el momento de la partida. Mi marido, actor, también, con 40 años de trayectoria, tuvo la posibilidad de tramitar su visa de habilidades extraordinarias y de esta manera también él podía vivir y trabajar legalmente de actor en Estados Unidos. Y por el otro lado, la decisión más importante era el futuro de mi hija. Natalia en ese momento tenía 12 años, estaba terminando la primaria, y queríamos que ella tuviera un futuro mejor, tuviera más oportunidades y pudiera estudiar la carrera de sus sueños en Estados Unidos. Ella también quería ser actriz y quería estudiar actuación en Hollywood. Eso lo decidió desde muy chiquita y su papá y yo tomamos la decisión de acompañarla en este camino. Y bueno, ahí está, la salida era Ezeiza en ese momento. Cuando llegué a Miami, al comienzo, con mi visa de periodista, tenía que trabajar de periodista, ante lo cual armé una pequeña productora de programas de radio y trabajé en distintas emisoras, hice distintos programas y uno compartido con Eduardo. Hasta armamos una radio propia online con Eduardo. Pero paralelamente a mi trabajo de periodista, empecé a hacer negocios inmobiliarios, lo que aprendí a hacer de manera autodidacta en Argentina, empecé a hacerlo para mí, en principio, en Miami. En ese momento, invertir en Miami todavía era un muy buen negocio. Y llegó el momento que se terminaba la visa de talento, la visa de periodista, y había que pensar en el futuro, sobre todo en el futuro de Natalia, en el futuro de toda la familia. Y sin duda la Green Card era el objetivo. Y la visa de talento me permitía tramitar la residencia permanente. Ustedes en un ratito van a conocer a Natalia Friedman, mi abogada, la que me ayudó a concretar este sueño y este plan B. Y vamos a charlar con ella justamente de visas y de residencias. Pero seguimos hablando de esta historia que tal vez para ustedes puede ser motivadora, ¿no? Porque a lo mejor ustedes también tienen ganas de poner en marcha su plan B. Seguimos. Intertrust Realty. Bueno, muy bien. La empresa en la que trabajo con Eduardo Pérez Oribe, que es mi broker. Una vez que pude hacer el curso de Real Estate, sacar mi licencia, sacar la licencia en el estado de la Florida, pude comenzar hace algunos años a trabajar en Intertrust Realty con Eduardo
y con él aprendí muchísimo gracias a su experiencia, a su trayectoria de tantos años en la Florida como broker de real estate. Pero no terminó ahí el negocio inmobiliario. Por supuesto, vendimos muchas propiedades en la ciudad de Miami y ciudades aledañas, pero llegó a nuestras vidas la ciudad de Detroit. Detroit emergió como la gran oportunidad de negocios. Detroit es una ciudad que supo encontrar su plan B y pudo renacer de las cenizas como el ave fénix. Detroit fue una ciudad que quedó prácticamente destruida, desierta, una ciudad fantasma después de la bancarrota, y logró resurgir a través de los años y reconstruirse. Detroit se ha transformado en una gran oportunidad de inversión inmobiliaria, y fue entonces que tomamos la decisión de empezar a viajar con Eduardo hacia esta ciudad para investigar por qué Detroit era el lugar de inversión buscado por todos los inversores de distintas partes del mundo. Y allí compartimos imágenes de algunos de nuestros viajes. Seguimos viendo imágenes del downtown de Detroit, imágenes de las propiedades que actualmente comercializamos. Eduardo no solamente se involucró con esta posibilidad de negocio, sino que se instaló en Detroit, sacó su licencia de broker en el estado de Michigan y comenzamos de a poco a armar nuestra propia estructura. Tenemos ahora nuestra empresa de construcción, de reparación de estas propiedades, alquilamos, administramos, vendemos y actualmente Detroit es la otra alternativa que ofrecemos a nuestros clientes inversores. Y el final feliz, para terminar mi historia, Natalia finalmente hizo su secundaria en Estados Unidos y fue becada para una de las mejores universidades de este país en la carrera de actuación. Está en Los Ángeles estudiando actuación y sin duda su futuro estará muy pronto en Hollywood. Ella también cumplió con su sueño y nosotros con el sueño de darle la posibilidad a Natalia de tener el futuro que tanto deseaba. Así que aquí termina brevemente mi historia. El momento más emotivo que hemos vivido en Estados Unidos sin duda fue la graduación de Natalia en high school, y aquí está mi contacto por cualquier consulta y si quieren comunicarse conmigo, con gusto podré ayudarlos, asesorarlos y orientarlos con todo nuestro equipo de profesionales. Bueno, y ahora sí, les voy a presentar a una de las personas más importantes en todo este proceso y le damos la bienvenida a Natalia Friedman, abogada especialista en migraciones. Ella es la persona que ha hecho la mayor cantidad de visas que conozco, sobre todo visa de habilidades extraordinarias a muchos colegas que han logrado también tener mi visa y también la residencia permanente, pero no es la única especialidad de Natalia. Natalia también se especializa en visa de inversión. Y sobre estos temas queremos charlar esta tarde con ella. Hola Natalia, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo te va? Un gusto. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Un gusto saludarlos. Buenas tardes a todos. Bueno, siguiendo con la historia de Mercedes, que es muy linda y muy ejemplificadora de lo que es un buen cambio a tiempo. Bueno, básicamente yo les quería contar, como decía Mercedes, qué posibilidades hay de venir a vivir a Estados Unidos legalmente. Una de las visas por excelencia en este momento que uno puede aplicar es la visa de inversión, la famosa E2. Es cuando una persona que posee cierto capital de dinero desea invertir en un negocio en Estados Unidos. La inversión en un negocio en Estados Unidos en principio puede parecer muy amplio porque la ley no determina ni montos ni tipo de negocio, ni restringe su aplicación, sino básicamente da lineamientos generales en los cuales nosotros tenemos que presentar
el mejor negocio posible para que la embajada apruebe esa petición. O sea que no hay un monto de dinero determinado para invertir. No hay un monto de dinero determinado, exactamente. La ley habla de una inversión sustancial. ¿Y hay alguna exigencia de empleos? Bueno, tampoco la ley habla de que uno tiene que emplear cierta cantidad de gente, pero sí lo que tenemos que adaptarnos es al momento de cada embajada. Hoy las embajadas, y después de esta pandemia, lo que más va a querer ver es el número de empleados en un negocio. Se va a poner contento un oficial cuando vos le presentás un negocio que requiere empleados y que vas a tomar y que va a crecer en empleados. Entonces, en general, nosotros tratamos de pedirle al cliente que tenga 1 o 2 empleados al comenzar el negocio. Si es posible, los mantiene, y si no, verá cómo se va ajustando a la situación que tiene en principio con el negocio. Bueno, nosotros tenemos como mayoría clientes argentinos, pero es importante también, Natalia, que nos cuentes qué otros países pueden aplicar esta visa de inversión. Sí, la visa de inversión es, el país tiene que ser miembro de un tratado con Estados Unidos. Entonces, hay países que lamentablemente no están en relaciones con Estados Unidos, entonces no son miembros del tratado. No entra Uruguay, no entra Perú, y no entra Venezuela como ejemplo, pero sí entra Argentina, sí entra Chile, sí entra Colombia, casi todos los países de Europa. Hay muchos países que entran. Entonces, nosotros básicamente le decimos al inversor, bueno, no nos centremos solo en tu nacionalidad, sino por ahí si está casado, en la del esposo o la esposa. Si por ahí el esposo o la esposa tiene una doble nacionalidad, o él mismo tiene doble nacionalidad, o puede adquirir otra nacionalidad rápidamente. He tenido clientes de Perú que podían adquirir la nacionalidad paraguaya, o los uruguayos porque tenían negocio en Paraguay. Paraguay sí es miembro del tratado, entonces a veces venezolanos que adquirieron la nacionalidad colombiana, a veces tienen alguna posibilidad de adquirir una nacionalidad en un corto plazo. ¿Uruguay, por ejemplo, tiene posibilidad? No, Uruguay no está dentro del tratado, entonces siempre que el uruguayo tenga otra nacionalidad, o su esposo, si está casado, o esposa tenga otra nacionalidad. ¿Esto incluye a todo el grupo familiar, esta visa? Sí, correcto. Una vez que aplica el inversor, su esposo y todos los hijos menores de 21 años. A partir de los 21 años ya pasan a ser independientes, entonces ya no entran dentro del paquete de la visa. Volvamos al tema del negocio ideal para que Migraciones apruebe esa visa. ¿Es un negocio que empieza de cero? ¿Es un negocio que uno compra que ya existe en Estados Unidos? ¿Puede ser una franquicia? ¿Pueden ser propiedades? ¿Cuál es la diferencia entre cada una de las opciones? Excelente pregunta. Básicamente todas las que diste son una posibilidad. O sea, nosotros puede existir un negocio preexistente, que puede ser desde una franquicia o un negocio que se compra, o puede ser un restaurante que está a la venta, como ejemplo, una estación de servicio que está a la venta, ya es un negocio que existe y uno compra el famoso fondo de comercio, ¿no? O puede ser una franquicia que directamente también compra la franquicia. Puede ser un negocio nuevo que el cliente decide abrir, como es un restaurante de cero, un negocio de venta de ropa, venta de neumáticos, lo que el cliente tenga experiencia o quiera incubar, o haya conseguido también un socio. Y en términos de las propiedades, durante muchos años, y depende de las embajadas, nosotros hemos hecho muchísimas visas con propiedades, tornando lo que es un negocio pasivo de propiedades a un negocio activo en propiedades. Es decir, claro, siempre cuando nos consultan los clientes, les aclaramos que no sirve tener propiedades que uno utiliza para venir de vacaciones, sino que es correcto, una propiedad unas propiedades como negocio. Y construir, por ejemplo, puede ser una situación ideal con propiedades. Construir es muy positivo porque en la construcción uno emplea gente, por ahí no tan directamente, pero indirectamente en la construcción, entonces esto se ve en un emprendimiento, ese negocio va a ser generalmente, la construcción es rentable y se habla de un capital a invertir, entonces se dan varios de los requisitos que la embajada quiere ver. En la construcción hay algo que el inversor también tiene que entender, y muchas veces hace esta pregunta, y aunque no lo pueda creer, es así: para que le den la visa, el negocio tiene que estar activamente funcionando.
No es un proyecto, sino es una realidad. El negocio tiene que estar en venta. Y el de la construcción, el negocio tiene que estar un poquito avanzado. Tenemos que tener planos aprobados por la ciudad, tenemos que tener el financiamiento de la construcción ya establecido, pero sí es un negocio que puede aplicar a la visa de inversor. Otra pregunta que quería hacerte sobre la visa de inversor. ¿Es importante la experiencia o los antecedentes del postulante? No es limitante, siempre es interesante, si podemos ponerlo. Por ahí no lo pondría como importante, como número uno, ni dentro de los requisitos. Sí es interesante, el oficial se va a sentir más confiado con una persona que tiene experiencia en lo que va a emprender acá, porque ya conoce el rubro, porque ya tuvo un negocio al frente, pero muchas veces por ahí si no contamos con la misma experiencia, si el inversor fue una persona independiente, también ayuda mucho. Si el inversor ya tenía su propio negocio en Argentina, Perú, Uruguay, de donde sea la persona, Chile, y viene a hacer otro negocio acá, ya es una persona que sabe manejar un negocio. Entonces, si no es del mismo rubro, no es tan importante, sino por ahí demostrar la independencia de ese inversor en términos de negocios sí va a ser importante. La capacidad que tiene para llevar adelante un emprendimiento. ¿Y qué pasa con el tema del idioma, con el inglés? Bueno, muchos años atrás no era algo relevante. La embajada, si no hablas inglés, empezaba el oficial a hablarte en español, pero en los últimos 2 años, de las cosas que fueron cambiando en términos de la visa inversor, fue una de las que cambió un poco, donde el oficial que toma la entrevista quiere ver a un inversor un poquito capacitado, o aunque sea con la intención de hablar inglés. Entonces, lo que nosotros le recomendamos a nuestros clientes es que intenten empezar la entrevista en inglés y después el oficial va a cambiar al español si es necesario, no hay ningún tipo de problema. No es un requisito fundamental, no queremos desalentar a la gente que no habla inglés, pero queremos pedirle que al momento de tener la entrevista tengan la voluntad de intentar de comunicarse con el oficial en inglés. Imaginemos un matrimonio, el marido es el que... Mercedes y Natalia, nos están haciendo preguntas a través del chat. Lo que le pedimos es que por favor las hagan a través de la opción de preguntas y respuestas. Si no, las preguntas que quedan en el chat se van a perder cuando termine esta presentación. Mientras que si nos la hacen en las preguntas y respuestas, después podemos responderle. Mercedes, de todas maneras, ahí tienes algunas si quieres para ir avanzando, pero adelante con lo que... Sí, la última pregunta por mi parte. Quería saber, un matrimonio, el marido es el cabeza de visa de inversión. Sí. ¿Qué pasa con la esposa? ¿En qué estatus queda y si ella puede trabajar? ¿De qué manera? Ok, la esposa va a adquirir una visa E2 también, de acompañante. Lo importante de la visa E2 es que el cabeza de visa puede trabajar y desarrollar la inversión que le presentó a la embajada. Y también puede hacer otros negocios como inversor, pero nunca puede trabajar en relación de dependencia. O sea, no puede ir a emplearse con otro empleador. La esposa del inversor, una vez que ingresa a Estados Unidos, tiene derecho a aplicar un permiso de trabajo que aproximadamente tarda 3 meses desde el ingreso, es un trámite aparte o extra, y recibe un permiso de trabajo en su casa. Ese permiso de trabajo es totalmente amplio. Esta esposa puede trabajar en la inversión con el marido en el negocio que pusieron juntos, o puede ir a emplearse, trabajar en relación de dependencia para cualquier otra persona. Y si no desea trabajar, no necesita aplicar ese permiso. Algunas de las preguntas que nos están haciendo, bueno, estas son las preguntas más frecuentes que tenemos. Si se hace la visa con propiedades, ¿hay un mínimo de propiedades? La ley, como decía desde un principio, no pone montos, tanto ni para la inversión ni para la rentabilidad del negocio. El tema de propiedades, el negocio tiene que ser grande y demostrar que hay actividad y que hay rentabilidad. O sea, que tenemos que comprar, remodelar, vender y hacer ganancia de la propiedad y mostrar un negocio fuerte para presentarle a la embajada que este es un negocio en real estate, en propiedades, activo y fuerte. Eso es lo que quiere dar. Una construcción de un edificio, por ejemplo, sería... Una construcción de un edificio. Bueno. Uno compra un edificio en Detroit,
hay edificios en Detroit de 20, 30, 50 unidades que no son imposibles de comprar. También después podemos hablar más en profundidad, Mercedes, depende de las preguntas que te hagan, porque también hay montos y a través de ciertos montos se pueden adquirir préstamos también. Entonces, una vez que uno invierte más de $500.000, puede pedir un porcentaje en préstamo. Entonces, a veces quizás se puede hacer una inversión más interesante invirtiendo casi el mismo capital que uno dispone en una inversión más grande para el inversor también. Perfecto. Estamos teniendo algunos problemas de audio, pero acá tenía algunas preguntas más. Vamos a ver, creo que más o menos ya fuimos contestando. Después hay una pregunta por ahí me hacen frecuente a mí, es si puede tener un socio, si pueden aplicar ambos a la visa. Entonces, para ser inversor principal, se necesita tener mínimamente el 50% del negocio. Esto quiere decir que si van a comprar un negocio que ya está funcionando, tienen que comprar mínimamente el 50%. Si son dos socios de Argentina que quieren invertir, o de Argentina o Chile o cualquier otro país, España, si quieren invertir, entonces ambos deben hacer un aporte de dinero a la sociedad, ambos aportes tienen que ser sustanciales y el negocio debe sostener ambos socios para que puedan aplicar. Lo hemos hecho un montón, aplican, pero si es un negocio muy pequeño, quizás es mejor que cada uno vaya con un negocio. Si el negocio puede sostener dos inversores, no hay problema, porque el inversor, como vos dijiste, tiene que tener la capacidad de poder dirigir el negocio y hay que demostrarlo eso. Las franquicias es otra opción de poder tramitar la visa, ¿verdad? Totalmente. Perfecto. Totalmente. Las franquicias es algo que es bastante seguro para tramitar la visa porque ya hay todo un camino recorrido previamente, ya hay experiencia, ya se puede ver. Y bueno, esto va a ser, la persona que está asesorando en la venta de las franquicias va a indicarle al inversor los pros y contras de esa franquicia. El inversor va a tener que tomar su decisión comercial si es por donde quiere ir y no hay ningún problema para la visa. Bueno, si les parece, vamos a escuchar un testimonio de una recién llegada, recién mudada, pre-pandemia, una familia que acaba de emigrar, que acaba de instalarse aquí en la Florida, Gabriela Bácula, le damos la bienvenida. Ella con su visa. Hola, Gabriela. Gabriela, ¿estás por ahí? A ver, Gabriela. Bueno, les cuento que Gabriela y su marido han optado por tramitar una visa de inversión con una franquicia y enseguida nos van a contar ellos todo sobre su historia. Ahí están. Estamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Gracias. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo va, Eduardo? Muy bien, ¿cómo están? Un gusto tenerlos con nosotros. Bueno, cuenten un poquito sobre su decisión de emigrar y de hacer esta visa, por qué, y bueno, cómo son estos primeros días ya viviendo en Estados Unidos. Bueno, esta decisión empezó ya hacía años que veníamos viendo, queríamos ver la posibilidad de cómo hacer. Y bueno, un día apareció en mi Facebook Eduardo por un me gusta que yo le puse una foto, siempre se lo digo, y bueno, y ahí me envió la solicitud y yo le escribí y ahí empezamos. Y ahí se pusieron en contacto. Sí, y ahí empezó el asesoramiento de él y como él siempre nos decía, fue paso a paso. En el 2018. Sí, después nos conocimos, fuimos a Buenos Aires, nosotros estábamos viviendo en San Luis, en la provincia de San Luis, somos de La Plata, pero hacía 15 años vivíamos en San Luis, y bueno, y ahí empezamos paso a paso, él asesorándonos primero en cómo hacer, porque uno de cero es cómo arrancar, cómo empezar, qué necesito, qué papeles necesito, entonces paso a paso él nos fue asesorando hasta que, bueno, la idea fue decir, bueno, queremos optar por una franquicia. Bueno, el tema era ¿cuál? ¿Cuál? Hay un montón, muchas. Y bueno, y ahí con un asesor de franquicias nos fuimos asesorando y bueno, y uno va haciendo como un tamiz hasta que quedamos con la franquicia que más nos gustó y él como ingeniero se sentía más cómodo también y bueno,
Y bueno, ya después se fueron haciendo todos los pasos hasta obtener la documentación y bueno, acá estamos. Llegamos justo. Perdón, Gabriela, parece rápido cuando uno lo cuenta. Sí. 2 años o prácticamente 2 años desde que comenzamos a hablar, ustedes se contactaron conmigo, tuvimos una reunión, como bien dices, en un viaje que yo hice a Buenos Aires. En el camino también hay cuestiones familiares, ¿no? Hijos que estudian, van a la universidad, tienen un novio que no lo tienen, o sea, todo eso también forma parte de un proceso cuando uno decide relocalizarse. Sí, también, ¿no? Venir a buscar colegio, venir a buscar casa, venir, no solamente de qué uno va a trabajar y de qué va a vivir, sino armarse la vida para toda la familia, que estén todos contentos además. Eso es el tema, es un volver a empezar, es decir, bueno, en el momento de llegar a Ezeiza y mirarnos y decirnos, ¿qué estamos haciendo? Pero con todas las ganas de empezar algo nuevo y justamente pensando en un futuro, como vos bien decías en la introducción, Mercedes, para nuestras hijas. Tenemos 2 hijas, una de 20, Melanie, y Martina, de 14. Y bueno, y sí, fue un proceso donde yo siempre digo que Eduardo también hizo de psicólogo, porque había también en el medio, yo lo resumí, pero él cuando empezamos dijo, es un proceso que puede durar entre un año y medio, depende, y sí, fue así, y con muchas, muchas cosas, que uno ahora mira para atrás y dice, wow, cuánto pasamos, momento de llegar acá, y decir, bueno, ¿y ahora qué? Y llegaron justo antes, llegaron a tiempo justo antes de la cuarentena. Justito, porque después a las 2 semanas se cerraron el aeropuerto, y ya no había más vuelos, así que desde Argentina, así que bueno, llegamos justito, y bueno, ya a punto de empezar. Sí, cuando todo vuelva a la normalidad seguramente van a empezar a funcionar con su nueva vida, ¿no? Bueno, ahora quiero escuchar a tu marido, Gabriela, que me cuente un poco de HandyPro, de esta franquicia que ustedes eligieron, de qué se trata y cómo vas a armar tu negocio. Ustedes están viviendo en Weston, ¿no? Sí. HandyPro es una franquicia de Handyman Service, que es el servicio de reparación de casas que va desde una pequeña reparación hasta un remodeling, que es una remodelación de un baño, de una cocina, en lo que es domiciliario, lo que se llama residencial. Luego está la parte comercial, que es la parte de negocios, algún edificio que necesite cualquier tipo de mantenimiento, y tiene una parte especial, digamos, la franquicia, que es lo que se llama el home modification, que aquí es para gente que tiene alguna dificultad, que necesita una silla de rueda, que necesita, digamos, una mejora, porque lo que se llama aquí aging in place, que es gente envejeciendo, que son mejoras, que va desde un elevador para la escalera, una apertura automática de una puerta, digamos, de personas que tienen dificultades grandes a personas que quieren mejorar su calidad de vida, por ejemplo, poniendo una bañera para no lastimarse. Claro. Bueno, ese es un poco la franquicia, ¿no? Qué interesante, qué bueno. Es interesante porque permite, digamos, un amplio manejo, ¿no? Totalmente. Sí, Eduardo. Comentar algo que también es importante en todo ese proceso. De hecho, nos encontramos en una oportunidad con Darío allí en la ciudad de Detroit, porque la sede, la franquicia que ellos han adquirido, está cerca de Detroit. Él iba a hacer los cursos necesarios para que le otorguen la franquicia y lo capaciten en el manejo de lo que esa franquicia significa. Sí, exactamente. La franquicia tiene el headquarter en cerca de Detroit, a pocos kilómetros. Y bueno, como decía, digamos, como explicaban recién, es cierto que no hace falta tener una experiencia en la franquicia, siempre ayuda, y creo que el cónsul hace hincapié en eso, en la experiencia que uno tiene. Digamos, yo tenía la experiencia como ingeniero, que trabajaba en industria y demás, pero, digamos, no es necesario tener absoluto conocimiento de la franquicia, pero sí del manejo de negocio, creo que lo explicaron muy bien, eso es así. Y bueno, hincapié en poder incorporar gente, tomar gente que pueda trabajar dentro del negocio, esa es un poco la referencia a la que se hace. Y sobre todo elegimos esta franquicia porque tiene que ver con la parte de servicios. Creo que hoy servicios es lo que está ligado, digamos, a lo que fuera, que puede ser ligado a la construcción, como bien mencionaban también, es algo también relacionado con los servicios, ¿no?
Sí, y acá se estila muchísimo comprar propiedades para repararlas, reciclarlas. Yo contaba, ¿no?, que yo me dedicaba a eso en Argentina antes de venir a Estados Unidos también, y el flipping es uno de los negocios de real estate más difundidos, no solamente acá en la Florida, bueno, nosotros también lo hacemos con nuestra empresa en Detroit en este momento. Y tenía acá una preguntita de un participante, Carlos, que dice, Eduardo, te pregunta a vos, ¿ver una caída en el valor de las propiedades luego de la pandemia? Y una pregunta para Natalia, de Carlos, ¿dan la visa de inversor comprando propiedades para rentar? Natalia, tu pregunta. Ok. En realidad, como había explicado antes, el tema de la visa de inversión tenemos que analizar qué tipo de propiedades va a comprar, qué monto, qué cantidad, y simplemente para rentar no es algo que esté muy aceptado en este momento por la embajada como para aprobar la visa. Ellos quieren ver, como decía Mercedes, lo que es el flip, quieren ver la remodelación, un poco de gasto en la compra de la propiedad, un gasto extra en la propiedad, y que esa propiedad dé una ganancia en un corto plazo, o sea, en los próximos 6 meses a un año. Entonces ahí nosotros podemos hacer la proyección, porque la proyección para presentar la visa es de hoy a 5 años, y cada año hay una proyección de un gasto y de una ganancia. Entonces, esta venta de la propiedad remodelada al año hace que ese año dé una rentabilidad importante en el negocio. Claro, si la dejamos quieta, la propiedad rentada ya no te sirve para... La ganancia es muy poco, porque tiene un costo, tiene el impuesto a la al tax property, al impuesto a la propiedad, tiene el gasto de mantenimiento. Entonces, lo que deja en sí la renta no es el monto que ellos están queriendo ver para que el negocio crezca y contrate gente, y no tiene un gasto, no tiene un movimiento. Entonces, la hacer una inversión pasiva. Sí, si bien durante muchos años han aprobado un montón de visas con este formato, digamos, de renta, en los últimos años han exigido un poco más de un negocio más activo. Entonces, nosotros tendemos a aconsejarle al cliente que compre una propiedad en un precio que no esté tan alto para que la pueda remodelar y la pueda vender y obtener una ganancia de eso. Eduardo, este va a ser un buen momento para comprar barato. Siempre veníamos hablando en anteriores charlas que donde hay crisis hay oportunidad, y esta crisis va a traer oportunidades, ¿no? Esta crisis va a traer grandes oportunidades, y más en unas ciudades que en otras. Si nos remontamos a qué estaba pasando en Miami, lo hablábamos en alguna presentación anterior, en ciertas áreas los precios ya tendían a una pequeña baja. Probablemente siga continuando esa misma tendencia una vez que salgamos de esta situación de emergencia sanitaria. Lo mismo va a suceder con aquellas ciudades donde había una tendencia a subir. Por ejemplo, en el caso de Detroit. Estamos viendo hoy en Detroit en cuanto al movimiento de la ciudad y lo que está pasando, inclusive con todo lo que hace a las empresas que tenían sus planes de erradicación en Detroit o ampliación de sus plantas, como bien mencionamos en alguna oportunidad, el caso de Chrysler. Eso continúa, y en realidad, si uno analiza lo que está pasando a nivel de las economías del mundo, y particularmente en Estados Unidos, y el rebote que se va a producir en Estados Unidos de la economía con la cantidad de miles y miles de millones de dólares, el equivalente a 1/3 del Producto Bruto Interno de Estados Unidos que se inyecta a la economía, y las empresas comiencen con más fuerza a traer hacia los Estados Unidos parte de su producción, que actualmente la tienen en otros países, definitivamente regiones como Detroit se benefician de toda esa situación. Los precios de las propiedades, que ya de por sí estaban a menos de la mitad de lo que alguna vez estuvieron, van a seguir su tendencia alcista. ¿Cuándo va a comenzar esa situación? Bueno, ¿verdad? Primero tiene que terminar esta emergencia sanitaria en la que nos encontramos envueltos como mundo, ¿no? Todos. Pero a partir de ahí, la recuperación de un país como Estados Unidos y de determinadas áreas definitivamente va a ser así. Sí, nosotros hemos observado en los últimos tiempos un reacomodamiento de precios, por ejemplo, en Miami, donde los precios ya habían llegado a un techo, ¿no, Eduardo? Así es, correcto. Sí. Y en algunas áreas ya empieza como a acomodarse los precios, no digo a bajar muy notablemente, pero
Pero hay oportunidades. Una pequeña acomodación en función de la oferta y la demanda que existe, y también hay que tener en cuenta que una ciudad como Miami vio salir al mercado en el último año y medio, 2 años, una cantidad de unidades que comenzaron siendo preconstrucción y que a la demanda a eso le lleva un tiempo. En alguna época se calculaba que eso le iba a llevar 2 años. En el equilibrio entre la oferta y la demanda, en algún momento los precios tenderán nuevamente a subir. Cuando nos vamos a ciudades... Menos oferta que demanda. Cuando nos vamos a ciudades un poquito más alejadas de Miami, dentro de la Florida, podemos conseguir algunas oportunidades interesantes. Sí, y de todas maneras Miami sigue siendo un gran atractivo desde el punto de vista inmobiliario, más allá de esta situación puntual que hoy vivimos en cuanto a los ajustes de precios. El crecimiento de Miami ha sido y sigue siendo vertiginoso, va a seguir siendo. Hoy podemos decir, los hoteles en Miami están cerrados, ¿qué va a pasar de la ciudad de Miami o de Miami Beach, donde están nuestras oficinas? El turista tardará un poco más, un poco menos en iniciar nuevamente sus viajes, es algo que lo va a hacer, forma parte de la necesidad del ser humano. Y es más, después de estar 3 semanas, 4 semanas o más encerradas en su casa, lo que en algún momento van a querer hacer es volver a salir. Lo harán con mayor preocupación en un principio, pero lo hemos vivido. ¿Qué pasó con el 9/11? Se cerraron los aeropuertos en el país durante varios días, y la gente luego siguió volando y siguió viajando, y uno pierde ese miedo que quizás hoy pueda tener. Por lo cual, pensar que las economías no se van a recuperar, o que una economía como la de Estados Unidos no se va a recuperar, bueno, vuelvo a pensar porque realmente se está equivocando. Este país tiene un respaldo gigante de su economía, donde llevaba más de 120 meses de crecimiento constante. Esto significa 10 años, más de 10 años constantes. O sea, era hasta lógico que en algún momento la economía descendiese. Los ciclos de la economía en algún momento tiene que pasar. Bueno, hoy se da por una situación espectacularmente no buscada, pero definitivamente las oportunidades van a seguir. Y como yo siempre digo en las presentaciones, Mercedes, o uno se sienta del lado de la crisis, o uno se sienta del lado de las oportunidades. Los que se quieran sentar del lado de la crisis, se queden en su cama, que vuelvan a salir al mundo dentro de algunas semanas o meses. El resto, manténgase activo, porque ahí es donde están las oportunidades. Las oportunidades están hoy, en el momento donde las curvas descienden, donde pareciera hoy. American Airlines probablemente sus acciones han bajado, es probable que a un mínimo histórico. ¿Va a desaparecer? No, cuando todo vuelva a continuar, seguramente volverá a subir. ¿Qué pasó con las acciones de Ford? Han subido. ¿Y por qué subieron? ¿Están haciendo más automóviles? No, están fabricando respiradores. Entonces, los movimientos económicos se van a nivelar, y específicamente en real estate, en lo que hace una ciudad como Detroit, mantengan muy atentos, porque las oportunidades siguen estando allí, van a seguir estando con mucha más fuerza. Eduardo, ¿la tenemos a Soledad? La tenemos a Soledad y vamos a hablar con ella, vamos a presentarla. Soledad trabaja con nosotros, forma parte de nuestro equipo, y quien se ocupa básicamente de lo que nosotros llamamos el módulo de relocalización. Nosotros en nuestra empresa, que ofrecemos un servicio integral, dentro de ese servicio integral está justamente un módulo de relocalización. Así que vamos a darle paso a Soledad, la vamos a invitar a que se sume aquí como panelista, y bienvenida a Soledad. Hola, Sol, ¿estás ahí? Hola, Soledad. Soledad. Ahí está. Hola, Ahí hola. Está. Soledad. A ver, Soledad. No la estoy escuchando, ¿eh? Soledad. Ponete el micrófono abierto. Ahora sí. Hola, hola Gabriela. Ahora sí. Hola chicos, ¿cómo están? Natalia, Mercedes. Hola Soledad, ¿qué tal? Hola, Soledad. Interesante está esto. Ahí estoy escuchando, interesante. Soledad se ocupa de estar en contacto con aquellas personas que han decidido radicarse en Estados Unidos y todo lo que ello implica, ¿no? Soledad, cuéntanos, las personas antes de venir, inclusive antes de iniciar su proyecto de visa, se contacta con nosotros, se contacta contigo. ¿Qué es lo que tú les dices? Bueno, ahí están Gabriela y los estaba escuchando a ellos hace un rato, y esto era parte de, ¿no es cierto? Estábamos con todo el tema de ubicarse acá, los temas de las chicas, en el caso de ellos, el ver en este momento me preguntaban, ¿voy a poder? Sí,
con la capacidad que tenés vas a poder hacer de todo, y ahora lo estoy escuchando y felicitaciones. En principio, bueno, todavía con ellos no hemos actuado mucho, más que un poquito fue el año pasado y durante todo este tiempo, pero lo que hacemos es ubicarles una propiedad. Esto va basado un poco en los colegios de los chicos, que es la localización fundamental en el caso de tener chicos, y familiarizarlos con el sistema de acá, ¿no? En cuanto a dónde vivir, dónde estudiar. Soledad, te hago una pregunta. ¿Qué es más importante cuando uno elige un barrio donde vivir, cuando se muda acá? ¿Los colegios o la cercanía del trabajo? No, por supuesto que los colegios, porque va regido por distrito escolar, entonces los chicos van a ir al colegio que corresponde a su código postal. Y por eso primero hacemos la búsqueda del colegio que elegir, y en base a eso ubicamos a la familia. Por supuesto, sí, tratamos de unir las tres partes, ¿no? La parte del trabajo para no tener tanta distancia, porque acá las distancias son largas, pero bueno, tenemos una variedad de zonas interesantes. Uh-huh. El tema de los deportes, por ejemplo, de los chicos, las familias que tienen chicos y que no solamente buscan la escuela, sino también que sigan haciendo los deportes que hacían en su país. ¿Esto también es un ingrediente más para tener en cuenta? Sí, en realidad es como que está bastante localizado, ¿no? Porque, bueno, yo por lo menos lo que tengo estudiado en Miami, los chicos se han mudado a Weston, y realmente en Weston es súper completo, es ideal, lo mismo que Doral y Aventura para vivir en familia, tienen unos colegios espectaculares. Perdón, colega, sería bueno, porque probablemente los que nos están escuchando no saben, que aquí los colegios se califican, ¿no? A, B, C, F. Entonces la importancia que tiene, y volviendo a la pregunta que hacía Mercedes, ¿no? Esa selección del barrio, de la escuela, ¿por qué es tan importante en función de la calificación que tienen las escuelas? Bueno, ahora no sé si habrán cambiado la metodología, Eduardo, se califican en números del 1 al 10, y la importancia va relacionada directamente con la educación. Obviamente ese puntaje sale de las notas de las calificaciones de los chicos, y obviamente al tener calificaciones altas, el colegio en sí tiene un nivel de educación mejor en todos sus aspectos, ¿no? Hay familias que apoyan a esos niños para que tengan una buena educación y la posterior obtención de visas, como también mencionaba Mercedes en el caso de su hija, que pudo obtener visas para que le pague sus estudios en la universidad. La beca, sí, claro. Perdón, porque no visa, beca. Sí, hay muchos chicos que vienen para empezar la primaria, en el caso de mi hija vino a empezar ya la secundaria, y la secundaria es muy importante elegirla bien, porque esa secundaria es el puntapié inicial para que ese chico pueda aplicar a las universidades y pueda ser becado. Es el caso de mi hija, es el caso del hijo de Soledad también. Sí, bueno, en mi caso, les voy a contar un poquito para fortalecer todo esto que estamos hablando. Tenía Pedro 13 años cuando vinimos para acá con él, y mi preocupación era, bueno, bárbaro, el colegio, que sea un buen colegio, venía de un buen colegio allá, y era tratar de ubicarlo en un buen colegio. Después el tema del deporte, él jugaba al rugby, entonces también eso lo ayudó muchísimo para hacerse todo un grupo de amigos acá, porque la inserción de los chicos en plena adolescencia es difícil cuando no están en una actividad en la cual se sienten identificados con otros chicos, ¿no es cierto? Porque la metodología del colegio acá es diferente. En el caso de mi hijo, bueno, por sus calificaciones y por el deporte en sí, tanto en deporte como que llegó a usar rugby, y eso fue bárbaro. Quizás no sé, si en Argentina hubiera tenido esa posibilidad, ¿no? Posibilidad, y está becado en la Universidad Central de la Florida, estudiando bioquímica. La verdad es que
admiro esa capacidad que tienen nuestros hijos también de adaptarse a un nuevo sistema. Al principio uno dice, uy, qué feo, quizás el primer año fue duro, sí, el primer año unos meses hasta reinsertarse, y después, bueno, creo que tanto el colegio como rugby fue lo que lo sacó y lo tiró para arriba, y tienen un empuje impresionante y los motivan muchísimo. Por eso es tan importante el tema del colegio, volvemos para atrás. Cuando una familia te consulta, Soledad, una familia argentina, que es lo que más nos consultan a nosotras, quieren ir a la playa, quieren vivir en un departamento porque les gusta el mar. ¿Qué opciones tienen para ese lado? Porque si hablamos de casas en barrios residenciales, bueno, ya has nombrado varias zonas interesantes, pero ¿cuál sería la alternativa de una familia que no resigna la playa? Me parece que Aventura y Sunny Isles y Bay Harbor son los lugares de mejores colegios, de donde viven las familias. También hay colegios religiosos en esos lugares para diferentes inclinaciones, y bueno, creo que es eso, Aventura, Sunny Isles, Bay Harbor, tienen unas calificaciones altas en colegios. También tenés cerca, en el caso de estar en esa zona, también tenés, tenés Miami-Dade College y tenés el FIU, el campus de FIU está ahí cerca. Bueno, estamos hablando de vivir en Estados Unidos con visa de inversor, mudarse con la familia, pero seguramente hay gente que tramita su visa de inversor y su plan a lo mejor no es mudarse, o van y vienen. Natalia, hay muchos casos diferentes, ¿no? No todos se quieren mudar con la familia. Y aquí hay una pregunta para Natalia justamente que tiene que ver con lo que estás diciendo, mira, Mercedes. Si me permiten, la leo aquí. Dice Omar, buenas tardes, soy de Colombia y toda mi familia, esposa e hijos, tenemos una visa B1, B2. Tengo un negocio de bolsas biodegradables, quiero exportar hacia Estados Unidos. ¿Mi situación ayudaría a solicitar una visa de inversión? Dice Omar desde Colombia. Sí, podría ser. Realmente tendríamos que analizar a ver qué es el valor de las bolsas, qué negocio va a poner acá, si él ya tiene clientes. Recordemos que el negocio, para aplicar a la visa, va a tener que estar activo y funcionando en Estados Unidos. Entonces, obviamente a él lo va a ayudar, que es un negocio que él tiene, que ya sabe, y que básicamente estará trasladando el producto de él de Colombia aquí, o quizás lo quiere fabricar de acá. Tendríamos que hablar en profundidad, pero tranquilamente, si él cree que ese negocio, porque a veces lo que nos pasa es que nosotros tenemos un negocio muy exitoso en nuestros países, pero por alguna razón acá por ahí creemos que no pueda funcionar, porque son dos mercados diferentes. Pero si él cree que es un negocio que aquí pueda funcionar y tenga lugar para funcionar, tranquilamente podemos ver la manera de cómo él puede convertir ese negocio en una visa de inversión acá, aportando ya sea el producto más un extra de capital, siempre y cuando tenga clientes y mercado para venderlo. Definitivamente puede ser una opción para él. Habría que analizar en profundidad el caso. Habría que un poquito, sí. Tenemos una pregunta de Luis, cliente y amigo, Eduardo. Luis nos pregunta, ¿ustedes tienen negocios para que uno lo compre y así aplicar directamente a la visa? No tenemos nosotros negocios, nosotros lo que hacemos es buscar ese negocio. De hecho, recuerdo en algún momento con Soledad, cuando para un inversor buscábamos una serie de negocios que finalmente no servían, porque ahí también es importante la intervención de un abogado, de Natalia, por ejemplo, para evaluar si ese negocio va a servir para una visa. Entonces, hay que analizar una serie de factores y no, ante la pregunta si nosotros tenemos negocios para vender, no. Lo que nosotros hacemos es buscarle el negocio o buscarlo, ponerlo en contacto para la búsqueda de la visa y le armamos todo el contexto. Aquí hay algo muy importante que Natalia mencionaba y quizás el término me parece que es el plan de negocios, ¿no, Natalia? El armado de un plan de negocios para que ese negocio que el inversor va a llevar adelante, primero sea aprobado por migraciones, luego le sirva de guía para llevar todo su proyecto. Seguro. El plan de negocios es el esqueleto fundamental para defender la visa. Yo siempre le digo al cliente
que es el 50 o 60% de la visa, 50% de la visa, porque obviamente sin un buen negocio, por más que tengamos un plan de negocio espectacular, si no tenemos un negocio real, no va a funcionar, y si tenemos un negocio espectacular y el plan de negocios no es tan bueno, también puede funcionar. Pero digamos, el plan de negocio ayuda mucho porque le despeja muchas dudas al oficial y hace que el inversor no tenga que defender tanto su visa ante el oficial, porque el oficial ya tiene un conocimiento previo. Y como dice Eduardo, Natalia, que te interrumpo sí. Un minuto, porque me acuerdo ahora, Mercedes, te recordarás también, esta importancia del plan de negocios nos pasó con un inversor que no sabía su plan de negocio. Y en la visa le rechazaron en la entrevista en migraciones, en el consulado americano, justamente por no conocer su plan de negocio. No, eso es fundamental, y como decías vos también, obviamente que nosotros, yo personalmente, y sé porque los conozco a ustedes también, uno quiere que al inversor le vaya bien acá, no simplemente que tenga la visa y se pueda mudar, sino que si ha invertido un dinero y se tenía confianza en ese negocio, que también le vaya. Entonces, este plan de negocio también lo va a ayudar, como decías vos, a llevar a cabo al negocio acá, más allá de que uno prepara el plan de negocio para la visa. Y también algo que es fundamental es, yo preparo a cada inversor antes de la entrevista para darle los últimos lineamientos que más o menos la embajada viene manejando. Y como también contaban ustedes, a veces un cliente uno lo agarra y tarda por ahí 8 o 10 meses en poder aplicar, porque como venimos diciendo, el negocio tiene que estar activamente funcionando y a veces se van demorando los plazos, a veces ponen trabas para mandar el dinero, diferentes cosas que van pasando y se extienden un año, y hay cosas que van cambiando también. Entonces, también el inversor tiene que entender que a veces debemos adaptarnos a los momentos de los requerimientos de la embajada al momento de presentarnos. Pero que es fundamental el plan de negocios, es fundamental que el inversor también se sienta cómodo con ese plan de negocio para que lo pueda defender y conocer al momento de la entrevista. Tengo la pregunta para Natalia que seguramente se está haciendo, Gabriela y su marido. ¿Cómo pasamos de la visa de negocios a la tan deseada Green Card? Bueno, las Green Cards son limitadas y hay una Green Card de negocio que no lo vamos a hablar ahora, de vuelta si alguno tiene alguna pregunta, que es la famosa EB5 y que todo el mundo conoce y que ustedes también, que es cuando uno invierte una cantidad muy grande de dinero en un negocio ajeno o en su propio negocio, pero emplea a 10 personas. Eso es para determinada gente y lo podemos hablar en privado con las preguntas que le hagan a ustedes si alguno está interesado en EB5. Pero la mayoría de los que vienen a Estados Unidos transitoriamente en una visa de inversor o en una visa de habilidades extraordinarias o de estudiantes y quieren pasar una Green Card, lo que se necesita es una oferta de trabajo por parte de una compañía en Estados Unidos. Y esto generalmente, cuando tenemos un inversor, con el caso de Gabriela y su esposo, en este caso tengo entendido que el inversor principal fue el esposo, ¿correcto? Entonces, en general, nosotros tratamos de que Gabriela, que tiene la oportunidad de salir a trabajar o de conocer gente, consiga un sponsor, una compañía en Estados Unidos que requiera su trabajo. ¿Qué tiene que hacer esa compañía para poder contratarla a Gabriela y que es un proceso largo, pero un proceso seguro? Tiene que probarle a inmigración que no hay un americano que esté disponible para la posición que le están ofreciendo a eso. Y es una estrategia que vamos a manejar entre el abogado, las calificaciones de Gabriela y la empresa que está dispuesta a sponsorizarla y pedirla a ella. Es una oferta de trabajo a futuro, no es inmediata, es un proceso que tarda aproximadamente 2 años y que también muchas veces se tramita desde afuera o desde adentro. En el caso de Gabriela, que está acá y puede tener un permiso de trabajo, también puede empezar a trabajar antes para esa compañía o no. La compañía tiene la obligación de contratar a la persona una vez que le dan la Green Card. Así que llegado el momento se discute con el inversor, que siempre está ansioso por saber, sobre todo con inversores que por ahí tienen hijos que están por cumplir los 21 años, porque hay que llegar a este proceso antes de que el hijo cumpla los 21 años, para poder incluirlo. A veces no queda otra que ese hijo por ahí siga su camino solo.
Eduardo, ¿se nos está terminando el tiempo? Se nos está terminando, sí, y no nos podemos extender como nos pasó la vez anterior, porque bueno, los que asisten tienen otro tipo de compromisos, reuniones de esta naturaleza. Pero aquí hay una pregunta, Mercedes, si me permite, que nos hacen muchas veces, y la hace Diego. Si mi visa E2 está relacionada al rubro gastronómico, ¿puedo además comprar apartamentos para rentar o debo mantener el rubro? No, por supuesto que puede comprar departamentos para rentar. Muchas veces me pasa que por ahí tengo un inversor que solo le alcanza por ahí para comprar 2 propiedades por una cuestión de disponibilidad monetaria en ese momento, y a veces le decimos, bueno, por ahí quizás tú tengas que ir por un negocio, comprar una franquicia y hacer paralelamente el negocio de real estate, que es excelente en Estados Unidos, que es lo que por ahí el inversor quiere hacer, y no hay ningún problema que paralelamente él sea dueño de un negocio de real estate, que compre y venda propiedades, que haga flip, que se asocie con otra gente, que esté en más de un pool de propiedades, no hay ningún problema, por más que su negocio principal sea el gastronómico. Obviamente que tiene que estar atendiendo al negocio principal de la visa, pero paralelamente puede llevar adelante el negocio de real estate exitosamente sin ningún problema. Perfecto. Eduardo, si quedaron preguntas de los participantes. Hay una que vamos a tener que responder aquí, porque la hicieron en el chat, y si no, no nos quedan en las preguntas para después responderlas. Okay. La hace Mónica. ¿Ustedes me ayudarían a contactar con empresas de Detroit para poder vincular a empresas que quieren convertirse en proveedores allí? Bueno, la respuesta es sí, lo podemos hacer. Y otra que también está aquí, y por favor les pido, los que vayan a preguntar, háganlo en la parte de preguntas, porque eso nos queda y después se lo enviamos. Luis dice, ¿cuál sería el valor mínimo de una franquicia para obtener una visa? Natalia, migraciones, ¿cuánto es lo mínimo que solicita para una franquicia? Va a depender un poquito de la embajada. Como para resumirla, Argentina, Uruguay, si bien Uruguay no tiene visa de inversor para los uruguayos, pero hay muchos uruguayos con otra nacionalidad que aplican en Uruguay. Hoy en día nosotros estamos hablando de $200.000, que quiere decir que el inversor debe disponer de estos $200.000 y ponerlos en el negocio. Después, depende del negocio que haga, vamos a ver cuánto va a gastar de esos 200. Por ahí, si es una buena franquicia que puede mostrar una rentabilidad y el costo total que invirtió son 150, puede ser que estos 50 queden en la cuenta de la compañía para afrontar futuros gastos que por ahí necesite o para crecer en el futuro. Pero nosotros, en general, intentamos que el inversor transfiera $200.000 a la cuenta comercial para después de ahí comprar la franquicia y afrontar los otros gastos. Que dentro de esos gastos se cuenta la de abogado, asesoramiento, contador, entonces siempre hay un poco más que el valor en sí de la franquicia. O sea que el primer paso que debería hacer una persona que quiere iniciar este proceso es abrir una compañía, abrir una cuenta a nombre de la compañía, enviar el dinero. ¿Serían así los pasos? Sí, en la época, depende, y cada país es diferente, con Argentina tenemos muchas restricciones a la transferencia bancaria. Bueno, en este momento, hasta noviembre que se podía hacer, la embajada está exigiendo una transferencia bancaria que por muchos años, en el gobierno anterior de Macri no la exigía porque no se podía hacer, también estaba vedada. Entonces ahí nosotros no teníamos problemas con las tasas de cambio. En el gobierno de Macri nos exigieron las transferencias bancarias muy arduamente y ahora estamos de vuelta en esta misma posición, que esperamos que la embajada entienda que el cliente no puede hacer la transferencia bancaria y que va a tenerla que hacer a través de una casa de cambio. Cuando lo hace a través de una casa de cambio, nosotros rogamos que el cliente por favor deposite esa plata en una cuenta personal antes de transferirla a la cuenta comercial. Perfecto. Porque cuando entra a la cuenta comercial viene a nombre de otra persona y nunca podemos probar que el dinero era del inversor. O sea, primero el dinero a una cuenta personal y después él se transfiere a su cuenta de negocios. Correctamente. Ese es el paso número 1. Si el dinero ya está en Estados Unidos, no hay problema. Lo que también tiene que tener en cuenta el inversor hoy en día, y esto da para más terminando, es que la embajada en Argentina está pidiendo los impuestos de Argentina. Entonces, muchas veces ese dinero que está en el exterior debe estar declarado, y si no está, puede llegar a ser un problema. Eso lo analizaremos en cada situación. Eduardo, nos vamos a pasar mucho, ¿eh? Nos vamos a saludar a todos los que hoy siguieron esta presentación. Y les proponemos que nos manden todas las preguntas que tengan. Participaron aquí como panelistas. Tenemos una
serie de preguntas que las vamos a responder, se las enviamos como respuesta a todos los que asistieron, y solo de mi parte queda agradecerle a Natalia, Gabriela, Darío, Soledad, por supuesto Mercedes, que hemos hecho representación, y esperamos el sábado próximo. Sí, el sábado a las 5 de la tarde. ¿De qué hablamos el sábado, Eduardo? Sobre los préstamos hipotecarios y préstamos para primeros compradores, que va a ser la manera como el inquilino va a poder adquirir un préstamo y de esa manera el inversor salir de su inversor si así lo desea. Buenísimo. Bueno, acá estamos para lo que ustedes necesiten. Tienen nuestros teléfonos, nuestros correos, y nos volvemos a poner en contacto el sábado a las 5 de la tarde. Así es. Gracias. Gracias, Natalia. Gracias a todos. Gracias, Mercedes. Gracias, Eduardo. Chao, Sole. Chao.